los recursos que el paciente tiene a su disposición. Las fortalezas también son observadas por el equipo reflexivo. Es aquí donde la conversación entre el equipo reflexivo es importante, dado que sus apreciaciones están basadas en lo que observan, en lo real, en lo que ellos pueden evidenciar de la entrevista. También es importante hablar de errores, de riesgos potenciales y de dificultades personales que pueden tener el sistema TP o los consultantes pues en el proceso terapéutico. Siempre que se hable de errores o de riesgos es importante abordarlo con un extremo respeto y ofreciendo pues formas de afrontamiento, dado que como terapeutas cada vez que le expresemos al cliente que hay un riesgo con el proceso, es importante dar a entender que también hay formas de solucionarlo. También durante este ejercicio no está permitido entrar o salir de la sesión si ya se comenzó. Los terapeutas que empezaron el proceso y la sesión sería coherente que también fueran los mismos en las siguientes sesiones. También en estos tiempos modernos se puede decir que no se puede comer, ni tampoco ninguno de los terapeutas, ni el equipo, ni el cliente puede consultar el celular, pues porque están en proceso terapéutico. Entonces, algunos lineamientos de la primera sesión pueden ser que el psicólogo, primeramente, el psicólogo que lleva la entrevista, el encargado, se presenta ante el paciente y explica su rol de entrevistador. Después, el equipo reflexivo se presenta ante el sistema TP. El equipo reflexivo, por su cuenta, se presentan ante el sistema TP. El entrevistador después explica al paciente la dinámica que se llevará en esta y durante todas las sesiones que se vayan a realizar. Después el entrevistador, el terapeuta, explica que todas las personas presentes pueden tener ideas sobre lo que se conversa y que dichas ideas pueden ser estilos para comprender el problema. Es importante darle a entender al paciente que el equipo reflexivo está para ayudar, que todas las apreciaciones o comentarios que puedan hacer son en pro de solucionar el problema del paciente o de los pacientes. Se explica que cuando el equipo reflexivo habla entre sí, no debe dirigirse ni mirar ni señalar al sistema TP, para que ellos tengan la oportunidad de estar en la posición de escucha y tener su propia posición de escucha que genera reflexión a partir de los comentarios del equipo reflexivo. Después se presenta el encuadre desde la hipótesis que tiene el terapeuta, quien llevaba la entrevista, con las apreciaciones, con los aportes, con las reflexiones del equipo reflexivo, y así se puede generar en un poco más de avance desde la voz del paciente. Bueno, algunos lineamientos de la fase inicial, cuando empieza el proceso, pues es en esta primera etapa, el TP, el terapeuta y el paciente, y los pacientes dialogan sobre los temas elegidos y los temas que puedan surgir durante la entrevista. También la mayor parte del tiempo el terapeuta hace preguntas y evita dar opiniones o consejos. Es importante que en la etapa en la que el terapeuta conforma el sistema TP con los pacientes, no debe interrumpir su narración. El terapeuta es quien guía, pero debe saber en qué momento habla, pues en los tiempos en los que los pacientes se expresan deben ser abordados con sumo respeto y no dar ninguna opinión ni ningún comentario mientras los pacientes dan su versión. El terapeuta guía la entrevista de manera independiente del equipo reflexivo. El equipo reflexivo interviene, pero en el momento en que el entrevistador, el terapeuta, lo diga, es quien lleva el proceso totalmente. Los miembros del equipo reflexivo no hablan entre sí, sino que escuchan activamente y hablan consigo mismo formulando preguntas. El equipo reflexivo es el primero que toma la posición de escucha. Ellos pueden hablar entre sí, pero todo en pro de la reflexión y pues concebir también situaciones eh, apreciativas para el cliente. El equipo reflexivo solo escucha a distancia y reflexiona, y pues así logran concebir más aperturas. También el entrevistador y el cliente son respetados como personas y como sistema, y el equipo reflexivo no puede interrumpirles en ningún momento, independientemente de lo que hayan notado o de la situación que pudieron evidenciar. El equipo reflexivo no interviene nunca ni interrumpe la conversación del sistema TP. Entonces, ya después en la fase de intervención, que es cuando el equipo reflexivo toma la voz, en, hay algunos elementos, como que después de un rato, más o menos unos 30 minutos,
de entrevista, es el entrevistador, el terapeuta, quien decide cuando termina la primera fase e indica al equipo reflexivo sus ideas y reflexiones frente al paciente, ¿no? En esta fase el sistema ATP escucha sin interrumpir mientras reflexionan y tienen un diálogo interno de lo que dicen ellos. En esta fase de intervención el sistema ATP toma la posición de escucha, reflexionan y hablan entre ellos sobre los aportes del equipo reflexivo. Después de algún tiempo, el equipo reflexivo comienza a compartir con los demás miembros del mismo equipo las reflexiones, sus ideas, sus comentarios, sus aperturas que consideran pueden ser útiles para el sistema ATP. Los miembros del equipo reflexivo pueden conversar sobre sus ideas y preguntas, sobre sus ideas del tema expuesto y compartir las reflexiones entre ellos. Esto durante la posición de escucha activa. También el equipo reflexivo, a través de sus intervenciones, busca generar diferentes conversaciones alrededor del problema que pueda ser pues útil para el paciente. Esto al frente del paciente. Las conversaciones deben ser escuchadas por el sistema TP atentamente. Ya en la etapa final, una vez que el equipo reflexivo termina de compartir sus reflexiones y aperturas, cambian las posiciones y el sistema TP habla mientras el equipo reflexivo escucha. Como les venía diciendo, esto es un recurso importante, la intervención del equipo reflexivo, pues el terapeuta, el entrevistador, ya tiene más recursos para poder abordar al paciente y preguntarle si es acertado lo que el equipo reflexivo presenta, es, es útil y si refleja la realidad del paciente o de la familia. Después el terapeuta inicia una conversación con una pregunta dicha por el equipo reflexivo. Tiene que empezar con una pregunta. Entonces el terapeuta dice, el equipo reflexivo propone, usted puede comentarnos si esto es real, si esto se aplica para su situación, si usted considera que la problemática tiene esta naturaleza. Desde una pregunta por lo propuesto, como les estoy diciendo, es importante que el terapeuta aborde los elementos del equipo reflexivo y pues que la hipótesis se presente en relación a lo que presenta el equipo reflexivo. Ya por último, para cerrar, el psicólogo le dice a la persona entrevistada que si algo de lo que se comentó, algo de lo que se presentó, sea por el terapeuta o el equipo reflexivo, resultó de pronto desagradable o si no está de acuerdo con alguna de las apreciaciones hechas por alguno de los profesionales, pues que puede desecharlo, olvidarlo completamente y conservar únicamente lo que puede ser significativo, lo que el paciente considera valioso. Es importante que el terapeuta tome el tiempo para preguntarle al paciente qué elementos de comentados por el equipo reflexivo le parecieron significativos, qué elementos comentados por el terapeuta le parecen significativos después del reencuadre, ¿no? Porque el terapeuta tiene que tomar el tiempo para hacer el reencuadre entre lo propuesto por el equipo reflexivo y sus propias hipótesis. Y así pues lograrían estar estableciendo una serie de sesiones de ser necesario, dependiendo la naturaleza del problema. Y también el paciente tiene que expresar si le pareció útil el, el ejercicio de equipo reflexivo, si le parece adecuado que un equipo de profesionales atienda su problema y pues que si el terapeuta que llevó la entrevista se portó de manera adecuada, presentó todos los elementos de forma representativa hacia el problema del paciente.